En algunas partes de la región se está produciendo una revolución silenciosa, una inesperada y sin precedentes, revolución de Jesús. Un número notable y creciente de musulmanes, particularmente en Irán, se están alejando del Islam y optando por seguir a Cristo. ¿Qué pasaría si una nación, profundamente arraigada en tradiciones y prácticas antiguas, comenzara a cambiar de maneras que nadie podría haber previsto? Imagine esto, iglesias llenas de fieles, mientras que las mezquitas luchan por atraer multitudes. Este es precisamente el fenómeno que se está desarrollando en Irán hoy. Un cambio dramático y radical en la afiliación religiosa está sucediendo en tiempo real, dejando a la gente en todas partes preguntándose, ¿qué diablos está pasando? La respuesta, cuando se revela, es nada menos que extraordinaria, y no querrá perderse los detalles de esta apasionante historia. Más de 1 millón de musulmanes en Irán han tomado la audaz y sorprendente decisión de abrazar el cristianismo. ¿Podría este aumento en las conversiones cristianas señalar el eventual declive del control del Islam radical en la nación? Veámoslo más de cerca. Cuando la mayoría de la gente piensa en Irán, el cristianismo no es la primera religión que les viene a la mente. Como el mayor estado musulmán chiita del mundo, Irán no solo está inmerso en las tradiciones islámicas, sino que también es conocido por su estricta aplicación de las leyes religiosas. Durante décadas, el gobierno ha impuesto un firme régimen teocrático, donde la disidencia contra la religión del Estado no solo se desalienta, sino que se castiga con dureza. Sin embargo, bajo la superficie de este entorno estrictamente controlado, algo profundo está sucediendo, un aumento innegable en el número de musulmanes que se convierten al cristianismo. Este movimiento no solo está reconfigurando el tejido religioso del país, sino que está sacudiendo los cimientos mismos de la República Islámica de Irán. El gobierno de Irán se basa en los principios del Islam chiita, y durante años, su gobierno ha regulado estrictamente todas las formas de expresión religiosa. La infame policía de la moral, que hace cumplir las estrictas leyes islámicas del país, a menudo ha sido objeto de indignación internacional. Uno de esos incidentes ganó recientemente atención mundial cuando una mujer fue presuntamente asesinada por no cumplir con la ley obligatoria del hijab, un ejemplo de las medidas extremas que se toman para garantizar la conformidad religiosa. Sin embargo, a pesar de estas duras tácticas, los signos de descontento se hacen cada día más visibles. Un número alarmante de mezquitas, unas 50.000 de las 75.000 que hay en Irán, han cerrado debido a la disminución de la asistencia, una tendencia que indica una creciente insatisfacción con el statu quo. El clérigo iraní M. Muhammad Abul Qasim ha atribuido este declive a una pérdida de fe entre la gente, lo que sugiere que Irán se enfrenta a una crisis de creencias espirituales. Esta tendencia se correlaciona con los informes de que alrededor de 1 millón de musulmanes en Irán se han convertido al cristianismo, lo que indica una corriente subyacente silenciosa pero poderosa de transformación religiosa. Este cambio ha sido bautizado como la «Revolución de Jesús», un término que refleja la magnitud de este movimiento. Un estudio conjunto de CBN y el Ministerio de Radio Internacional reveló que aproximadamente 1 millón de musulmanes en Irán han abrazado el cristianismo, una cifra que está lejos de ser una mera anomalía estadística. Representa un cambio cultural y espiritual sísmico que está reconfigurando la identidad nacional de maneras profundas. Las razones detrás de este cambio dramático están profundamente arraigadas en las luchas políticas, sociales y económicas que los iraníes enfrentan a diario. Para muchos, el cristianismo ofrece un marcado contraste con la naturaleza opresiva del régimen islámico. Su mensaje de amor, esperanza, perdón y una relación personal con Dios se opone directamente al control autoritario ejercido por el Estado. Son ideales que resuenan profundamente en quienes se han desilusionado por años de opresión y penurias. Todd Nettleton, de The Voice of the Martyrs, señala que Irán está luchando contra una de las tasas de adicción a las drogas más altas del mundo, una corrupción generalizada y una tasa de pobreza asombrosa, con más de la mitad de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza. Estos fallos sistémicos han comenzado a erosionar la credibilidad del Islam tal como se practica en el país.
Las aplastantes dificultades económicas, exacerbadas por las sanciones internacionales, la mala gestión gubernamental y la corrupción generalizada, han hecho que muchos iraníes cuestionen las promesas hechas por sus gobernantes islámicos. Para un número cada vez mayor de ellos, el cristianismo ya no es solo una alternativa, es visto como un faro de esperanza en un mundo plagado de desesperación. Una encuesta realizada por el Instituto GAN, con sede en los Países Bajos, reveló que un abrumador 80% de los iraníes anhela un gobierno democrático y rechaza la República Islámica en su forma actual. Esta creciente desilusión con el Islam político ha creado un terreno fértil para la exploración de caminos espirituales alternativos. En este clima de frustración, el cristianismo está surgiendo no solo como una religión sino como un medio de liberación, tanto espiritual como social. La promesa de democracia y derechos humanos, valores que a menudo se asocian con las naciones de mayoría cristiana, resuena profundamente en quienes anhelan la libertad, la igualdad y un sistema que respete los derechos individuales. Este creciente interés en el cristianismo está entrelazado con llamados más amplios a la reforma dentro del país, lo que pone de relieve que la religión se ha convertido en un punto central de resistencia contra el régimen. A medida que los líderes iraníes se dan cuenta de este cambio, su respuesta ha sido rápida y severa. La conversión del Islam es ilegal, y quienes deciden abandonar su fe a menudo enfrentan repercusiones brutales, que van desde la prisión hasta la pena de muerte. Los intentos del gobierno de aplastar el ascenso del cristianismo son parte de una estrategia más amplia para mantener un control férreo sobre la nación y su gente. A pesar de estas duras medidas, las iglesias clandestinas y las plataformas digitales han surgido como centros vitales para el culto y la educación cristianos, lo que permite que el movimiento florezca incluso frente a grandes peligros. Como explica Todd Nettleton de The Voice of the Martyrs, estos espacios secretos se han vuelto fundamentales para la supervivencia y expansión de la fe, ofreciendo un sentido de comunidad y conexión a quienes de otro modo no tendrían acceso a las enseñanzas religiosas. Este crecimiento no es solo una reacción a la insatisfacción con el Islam, también es un testimonio del atractivo único del cristianismo en sí. Muchos conversos citan el énfasis de la religión en la compasión, el amor y el perdón como factores clave que los atrajeron a la fe. El mensaje del cristianismo de gracia, salvación personal y una conexión más profunda con Dios ofrece un marcado contraste con la naturaleza rígida y controladora del régimen islámico. Para muchos iraníes, la idea de una relación personal con Dios, una relación que no esté dictada por el Estado ni limitada por la opresión religiosa, brinda una nueva sensación de esperanza, autonomía y paz interior. En una sociedad donde tantos se sienten traicionados por su gobierno y aplastados bajo el peso de la injusticia sistémica, las enseñanzas de Jesús brillan con fuerza como un mensaje de esperanza, compasión y redención. Las palabras de Mateo 11, 28 a 30 hablan directamente al corazón de quienes buscan consuelo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Estos versículos no son simplemente palabras de consuelo, son una valiente promesa de paz y alivio para quienes han soportado años de dificultades. Para muchos iraníes, representan exactamente lo que han estado buscando, una fuente de libertad, alivio y sanación en una sociedad que parece haberlos abandonado. En una nación donde la opresión es una realidad diaria, el cristianismo se está convirtiendo en algo más que una fe, es un símbolo de liberación personal y un medio de resistencia contra un régimen que entrelaza la religión y la política tan estrechamente. Para muchos iraníes, elegir seguir a Jesús se siente como un acto de rebelión, una negativa a aceptar un sistema que ha fallado constantemente en cumplir sus promesas de justicia, dignidad y seguridad. El pueblo iraní ha enfrentado durante mucho tiempo desafíos asombrosos: pobreza, corrupción gubernamental y una de las tasas más altas de adicción a las drogas en el mundo. Estas duras realidades han hecho que muchos pierdan la fe en el sistema que una vez les prometió prosperidad y esperanza a través del Islam. En marcado contraste, el cristianismo ofrece algo radicalmente diferente, un mensaje arraigado en el amor, el perdón y la esperanza.
Sus principios son un antídoto contra la crueldad de la vida cotidiana bajo el régimen teocrático. La noción de una relación personal con Dios, basada en la compasión más que en el control, ha llevado a miles de personas a abrazar una fe que se siente más humana, más accesible y más alineada con sus luchas personales. Naturalmente, el crecimiento del cristianismo en Irán no ha pasado desapercibido. El gobierno ve a este movimiento como una amenaza directa, no solo a su autoridad religiosa sino a toda su estructura política. El desafío del cristianismo al sistema teocrático profundamente arraigado golpea el corazón mismo del poder del régimen. Por lo tanto, la respuesta ha sido una represión brutal. Las iglesias clandestinas son allanadas, los conversos son arrestados y cualquier manifestación pública de fe cristiana es vigilada de cerca. El miedo del gobierno es palpable. Si la gente encuentra significado y esperanza fuera de la versión estatal del Islam, los cimientos de su control comienzan a desmoronarse. Sin embargo, a pesar de los peligros, el movimiento sigue creciendo. Muchos conversos recurren a plataformas digitales y reuniones secretas para adorar, aprender y apoyarse mutuamente. Esta revolución silenciosa pero persistente pone de relieve la inquebrantable resistencia de los implicados, y los esfuerzos del gobierno por acabar con ella no hacen más que subrayar la fuerza y la determinación de quienes han elegido seguir a Cristo. En todo Irán, los nuevos conversos cristianos están compartiendo en silencio los profundos cambios que han experimentado en sus vidas con amigos de confianza y seres queridos, navegando por la peligrosa realidad de su nueva fe con gran cautela y cuidado. En un país donde seguir a Jesús puede tener graves consecuencias, los espacios seguros para los buscadores espirituales, como las iglesias domésticas ocultas y los discretos grupos de estudio bíblico, ofrecen refugio, aunque siguen estando perpetuamente amenazados. Estas pequeñas reuniones, que a menudo comprenden no más de 10 a 15 creyentes, tienen lugar en lugares modestos, apartamentos modestos o casas discretas, donde cada momento juntos está lleno de paz y peligro. Cuando llega la última persona y se cierra la puerta, una silenciosa ola de alivio recorre el grupo. En ese fugaz momento, saborean la seguridad de su comunidad, sabiendo que por un breve tiempo pueden adorar y compartir su fe sin temor a ser descubiertos de inmediato. Sin embargo, esta frágil sensación de seguridad se ve frecuentemente destrozada cuando las autoridades allanan estas reuniones con la precisión de una operación militar. Los líderes, a menudo vistos como los ejes de estas redes clandestinas, son señalados para un severo castigo. Sacados abruptamente de sus hogares, enfrentan detención en duras instalaciones, diseñadas para quebrantar sus espíritus mediante un brutal confinamiento solitario. La tortura y la presión psicológica implacable son las armas del régimen, con el objetivo de obligar a los creyentes a renunciar a su fe y regresar al Islam. Los detenidos soportan condiciones atroces, aislados de la familia, la asistencia legal y cualquier atisbo de justicia, mientras enfrentan cargos vagos como actuar contra la seguridad nacional. Incluso después de cumplir sus sentencias, su pesadilla continúa, ya que el gobierno mantiene una estricta vigilancia, monitoreando cada movimiento y comunicación de aquellos que considera una amenaza. Sin embargo, a pesar de estos inmensos riesgos, cada vez más iraníes se sienten atraídos por las enseñanzas de Jesús, encontrando en ellas un mensaje de esperanza, libertad y liberación en medio de la injusticia, la corrupción y la opresión generalizadas que definen su existencia diaria. Las tácticas del gobierno, impulsadas por el miedo, tienen como objetivo reprimir este creciente movimiento espiritual, pero las cifras cuentan una historia diferente. El cristianismo está ganando terreno de manera constante. Este cambio se alinea con las palabras proféticas de Jesús en Mateo 10 y 22 de la mañana. Serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Estas palabras resuenan profundamente en los cristianos iraníes, que soportan una persecución inimaginable pero permanecen inquebrantables en su fe. Su coraje y resiliencia brillan con fuerza, incluso cuando enfrentan constantes amenazas de violencia, encarcelamiento y cosas peores. Curiosamente, mientras el gobierno reacciona con una dura represión, muchos de los amigos y familiares de los conversos adoptan una actitud más comprensiva.
Como explica Todd Nettleton de The Voice of the Martyrs, sus perspectivas a menudo cambian hacia la aceptación. Si has descubierto algo que funciona para ti, ya sea Jesús, el ateísmo o cualquier otra cosa, eso es genial. Simplemente sé que el Islam no funciona, así que me alegro de que hayas encontrado algo más que sí funcione. Esta apertura de miras refleja un cambio creciente en las actitudes hacia la elección religiosa, incluso en medio de un régimen que se aferra desesperadamente a su autoridad. Este movimiento espiritual de base se extiende mucho más allá de Irán, lo que indica una tendencia mucho más amplia que se extiende por todo el mundo musulmán. Don Chen, director ejecutivo de The Tide Ministry, destaca que Irán es solo la punta del iceberg. Lo que está sucediendo en Irán es solo una pequeña parte de un movimiento mucho más grande. Movimientos similares hacia Cristo están surgiendo en todo el mundo islámico, señala. Mientras el gobierno iraní lucha ferozmente para mantener el control, la ola de conversiones es una señal de un cambio más profundo e irreversible, alimentado por un intenso anhelo de libertad, verdad y esperanza. Los informes de The Tide Ministry revelan un fenómeno convincente y notable. Muchos musulmanes están teniendo sueños y visiones de Jesús, experiencias que a menudo sirven como catalizador para un profundo viaje espiritual. Si bien estos encuentros no siempre conducen inmediatamente a la conversión, con frecuencia brindan a las personas la oportunidad de sortear barreras culturales y religiosas profundamente arraigadas. Para muchos, estas visiones se convierten en la llave que abre la puerta a la exploración del cristianismo, permitiéndoles formar conexiones significativas con creyentes cristianos. Sang, un representante de The Tide Ministry, comparte que quienes experimentan tales visiones a menudo expresan reflexiones similares. Ahora me doy cuenta de cuánto me ama Dios. Siempre he creído que desea castigarme. Los sueños y las visiones tienen un peso significativo en la cultura islámica, donde a menudo se interpretan como comunicación divina. Para los musulmanes que sueñan con Jesús, estas experiencias tienen un significado profundo, retratando un mensaje de compasión, amor y guía que contrasta marcadamente con su comprensión previa de Dios. Esta revelación es profundamente transformadora, ya que desafía las viejas percepciones y abre sus corazones a la posibilidad de una relación personal con un Creador amoroso y misericordioso. Estos encuentros profundos a menudo hacen que las personas cuestionen sus creencias y busquen respuestas en las enseñanzas de Jesús, lo que marca el comienzo de un poderoso despertar espiritual. La naturaleza transformadora de estas visiones ha llamado la atención no solo en Irán, donde este fenómeno se informa con mayor frecuencia, sino también en todo el mundo musulmán. Sang cree que lo que está sucediendo en Irán no es un acontecimiento aislado, sino parte de un movimiento generalizado que está tocando los corazones de muchas otras naciones donde el Islam ha sido dominante durante mucho tiempo. En Afganistán, por ejemplo, los cristianos que practican su fe en secreto se enfrentan a graves riesgos bajo la amenaza constante de la persecución talibán. El peligro muy real de ser descubiertos crea una atmósfera generalizada de miedo y desconfianza entre los creyentes, que deben actuar con cuidado para evitar la infiltración de informantes. Sang subraya lo mucho que está en juego. Aceptar a Cristo en un contexto así no es solo una decisión profundamente personal, sino que conlleva la amenaza muy real de muerte. A pesar de estos desafíos, los informes de Afganistán revelan que un número creciente de personas abrazan el cristianismo, impulsadas por un intenso deseo de una relación personal y redentora con Dios, algo que les ofrece esperanza en medio de un entorno duro e implacable. Yemen ofrece otro ejemplo sorprendente de este movimiento en ascenso. A pesar de las tradiciones islámicas profundamente arraigadas y la crisis humanitaria en curso en el país, los estudios indican que la propagación del cristianismo en Yemen se está produciendo a un ritmo casi 2 veces superior al mundial. Este crecimiento sin precedentes es un testimonio del poder del mensaje de Jesús, incluso en regiones donde las religiones distintas del Islam han enfrentado históricamente una intensa oposición. En medio del caos y el sufrimiento, el cristianismo ofrece a muchos yemeníes una sensación de paz, esperanza y renovación espiritual que ya no pueden encontrar en sus circunstancias actuales.
Mientras tanto, incluso en Arabia Saudita, una nación conocida desde hace mucho tiempo por su estricta interpretación del Islam, hay signos de creciente tolerancia. Nettleton, de The Voice of the Martyrs, señala que, aunque el entorno para los cristianos sigue siendo extremadamente desafiante, la monarquía saudí ha comenzado a reconocer la posibilidad de una coexistencia pacífica con los cristianos. Esto marca un cambio significativo con respecto a las actitudes de hace solo una década o dos, cuando cualquier forma de pluralismo religioso estaba estrictamente prohibida. Si bien persisten los desafíos, el reconocimiento de este potencial de coexistencia representa un avance notable en una región donde la libertad religiosa ha sido históricamente limitada. La narrativa de las conversiones masivas ha ganado un impulso considerable en las redes sociales, lo que desencadenó una conversación viral. Un tuit del comentarista conservador Da afirmó que millones de musulmanes se están convirtiendo al cristianismo, lo que provocó un debate generalizado y obtuvo miles de respuestas. Investigaciones posteriores revelaron una entrevista del año 2000 en la que Al-Qahtani supuestamente afirmaba que 667 musulmanes se convertían al cristianismo cada hora, una estadística asombrosa que equivaldría a 16.000 conversiones diarias y 6 millones anuales. Aunque las cifras son sorprendentes, carecen de fuentes creíbles, lo que pone en duda su veracidad. Sin embargo, la evidencia anecdótica de organizaciones como The Tide Ministry y The Voice of the Martyrs, así como los testimonios personales de los conversos, apuntan a un crecimiento significativo y continuo del cristianismo entre los musulmanes, lo que indica que este movimiento está ganando impulso. Los nuevos creyentes en todo Oriente Medio ven su despertar espiritual como parte de un derramamiento más amplio del Espíritu de Dios, una ola de transformación que tiene el potencial no solo de remodelar las vidas individuales, sino de revolucionar naciones enteras. En regiones consideradas durante mucho tiempo bastiones de la fe islámica, el Espíritu Santo está derribando barreras y cambiando vidas de maneras que desafían las expectativas tanto culturales como políticas. El mensaje de la Biblia, con su llamado universal a la redención por medio de Jesús, trasciende frontera y llega al corazón de personas de todos los rincones del mundo. Este movimiento no se limita a un país o comunidad, es un testimonio profundo de la naturaleza universal del amor y la gracia de Dios, que ofrece esperanza y renovación a personas que han sufrido durante mucho tiempo la opresión, la injusticia y la desesperación. Para muchos en Oriente Medio, la comprensión del amor incondicional de Dios es nada menos que revolucionaria. Reemplaza el temor al castigo divino por la seguridad de la gracia, la compasión y el perdón, presentando a un Dios que no es distante ni iracundo, sino accesible, amoroso y profundamente interesado en el bienestar de las personas. Este cambio espiritual no se trata simplemente de creencias individuales, está provocando ondas que están transformando el tejido social y cultural de la región. Oriente Medio, a menudo visto como resistente al cambio, está experimentando ahora una transformación silenciosa pero innegable, a medida que las personas abrazan el don de la salvación a través de Jesús. El paisaje espiritual de la región está comenzando a cambiar de maneras que muchos alguna vez pensaron que eran imposibles. Esta transformación tiene su raíz en un mensaje que lleva libertad, verdad y luz a lugares que durante mucho tiempo estuvieron ensombrecidos por la oscuridad. A pesar de una oposición significativa, el amor y la verdad de Dios siguen penetrando en estas regiones, ablandando corazones e inspirando esperanza donde antes solo había desesperación. La perseverancia de estos nuevos creyentes, manteniéndose firmes en su fe a pesar de los peligros y desafíos, es un testimonio poderoso de la fortaleza duradera del amor de Dios, un amor que trasciende todas las barreras y promete libertad, redención y renovación para todos los que lo buscan.